Ya, Tania, qué rico estar juntas, querida Tania, volver nuevamente a estos momentos de compartir que me hacían tanta falta. Y bueno, yo quiero contarles que yo a Tania la conozco hace muchos años, como 5 años, desde la pandemia, Tania, un poco antes, yo creo. Un poco Y antes. sí, un poco antes de la pandemia y yo he podido compartir con ella en talleres muy hermosos y muy profundos como el retorno de la magia, el retorno del mago y también la meditación acuática punto cero, que también ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, toda su sabiduría ha sido una bendición para mí, un regalo para mi vida de libertad, de más paz, de más armonía interior. Y bueno, y yo quiero que compartamos, bueno, por eso estamos acá, para compartirle a todas las personas que podemos ir más allá y sentirnos más libres y más felices, ¿cierto? Con más plenitud y liberarnos de los dolores y de los miedos. Así que bueno, Tania querida, ¿qué vamos a hablar hoy día? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Es la Bueno, presencia, ¿no? primero que nada, es muy rico estar contigo compartiendo, Alejandra, y tener estos encuentros, y que muy agradecida de corazón de estar aquí contigo. Gracias, Tania, gracias a ti por este espacio que me das, que nos das a todos. Tania, hoy día el nombre de nuestro taller, yo tengo que anotarlo porque si no se me olvida. El poder de la hora y la verdad olvidada. ¿Cómo Así es eso, Tania? es. El poder de la hora, que es lo que hemos hablado durante tantos años. El poder de la hora y la verdad olvidada. Así es. Bueno, hablar del poder de la hora es un tema bastante profundo y estamos siempre al filo de la navaja, porque el que interpreta la hora es la mente y la mente es limitada. Y Mm, uno de los puntos que descubrí en el poder de la hora, que la mente es una ilusión. Entonces, jamás la mente y nuestros pensamientos van a poder explicar lo que es el ahora. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Otro punto bien importante, que el poder de la hora está abrazado con el asombro a sentirte vivo, a la vida, al misterio de la vida. El vivir sin misterio es vivir en el personaje. Y el personaje a veces es un personaje que nos cuesta estar todo el día con el personaje, nos cansa. ¿Por qué? Porque el personaje tiene sus achaques, tiene sus prejuicios, tiene su idioma, su sexo, y nosotros somos más allá del personaje. Entonces, el personaje nos puede producir agotamiento, sobre todo cuando el personaje está en drama. mm, Pero en así este es. poder de la hora, que es un misterio profundo, el personaje no existe, desaparece, y por eso ahí sentimos mucha paz, armonía y algo tan innombrable que quedamos en silencio, en ese silencio profundo y amoroso que nos dota de conciencia el personaje. Entonces el punto primordial está en poder comprender y educar a nuestra mente del tiempo, a nuestra mente inferior, a este también ego del personaje, educarlo para que esté más equilibrado y más amigable con lo infinito. Ese es el punto primordial. Sí, qué lindo, Tania. Eso es cierto, eso de liberarse de esas creencias, de esos programas que tenemos desde pequeños, ¿no? Religiones, creencias científicas, paradigmas políticos, miradas sobre el dinero, de la economía. Todos esos paradigmas nos han limitado mucho y a través del compartir contigo yo he ido descubriendo cómo hemos estado afuera y no adentro, con esos paradigmas, como con los elementos, ¿no? Con los cuatro seres vivientes, que son también esos cuatro paradigmas. Tania, cuéntanos un poco de eso. Los cuatro paradigmas son un gran tesoro que experimentamos con el personaje. Y ya cuando estos cuatro paradigmas están conscientes en nosotros y empezamos a experimentar la belleza del silencio, se nos revelan estos cuatro personajes que lo vemos desde el ego, se nos revelan en lo infinito. Entonces nada es lo que parece.
Por ejemplo, a ver, el agua, cuando estamos en el personaje, el agua a veces fluye, el agua a veces está estancada, el agua a veces Claro. está podrida, el agua tiene tanta mugre que no podemos ver, etcétera. Pero cuando estamos en el poder de la hora, el agua solo fluye y está libre en la corriente del río que llega a la mar cósmica. Simplemente fluye y no hay esfuerzo. Pero en el personaje lo experimentamos desde de la afuera. Entonces, como estamos aferrados a los sentidos del cuerpo externo y siempre estamos, digamos, anclados en el afuera, el fluir lo hemos perdido. Entonces estamos en el mundo del esfuerzo y hemos perdido la ley interior que vive dentro de nosotros, que en el fondo no es que la hayamos perdido, la hemos olvidado porque estamos anclados en el personaje, pero la ley siempre está, porque no puede no estar, es la ley de la eternidad y que tiene relación con los cuatro seres vivientes, con estos cuatro paradigmas que cuando están disfrazados de tiempo nos llevan al veneno. Por ejemplo, el agua cuando se estanca se pone venenosa. Cuando estamos cargados de emociones que nos mantienen en el drama, estamos venenosos y nos vienen pensamientos cada vez más enredados. El otro día tú diste un ejemplo tan hermoso, Alejandra, que me gustaría que lo volvieras a compartir con el pelo, ¿te acuerdas? Sí, cuando hablábamos de los pensamientos, que yo hacía una analogía de que yo tengo el cabello muy crespo, ahora está peinado, pero en realidad, por lo general, se me enreda mucho. Cada 4 o 3 días me tengo que lavar el cabello y echar crema y desenredar, para poder mantener mi cabello bien. Si no, a los días se me empieza a formar acá como un nido de pájaro, que es como un nudo, como un rasta, rastafaria. Entonces, después me cuesta mucho desenredármelo. Entonces, yo te decía, Tania, que sentía que tenía que ver como cuando no observamos nuestros pensamientos, se van quedando ahí alojados, alojados, como los nudos. Cuando no observo que tengo que peinarme, desenredarme, lavarme el cabello, entonces provoca después un dolor terrible al tener que peinarme, me demoro mucho más tiempo, tengo de a veces hasta cortarme pedazos de pelo, entonces como poco amable conmigo misma, con mi cabello, que tengo que amarlo, obviamente, para mí es como un mensaje de cuánto rato, cuánto tiempo estoy sin observar mis pensamientos, porque cada pensamiento que no observo siento que va creando como un nudo, Tania, como un problema, porque se va enredando este pensamiento con culpas, miedos, culpo para allá, culpo para acá, y al final tengo una maja mama que no sé cómo desenredar. Yo creo que tú llegaste a mi vida en un momento que tenía un poco enredado todo. Y Entonces, justamente es muy importante lo que tú compartes con ese ejemplo tan hermoso, Ale, porque mm, cuando no observamos los pensamientos, estamos perdidos en el laberinto y en el desierto mental de la escasez. Pero cuando los pensamientos son observados, dotamos de conciencia la mente y cada vez hay más presencia, más silencio. Entonces, el observador, el que observa los pensamientos, es muy importante porque así en ese viaje del autoconocimiento nos vamos dando cuenta que no somos los pensamientos. Entonces ya nos dejamos de identificar y por lo tanto el drama empieza a desaparecer. Entonces es un viaje muy importante. Y ahí tenemos uno de los seres vivientes. Hablamos de uno del agua. Ah, que el agua cuando está envenenada se pone estancada, etcétera. Y lo mismo con los pensamientos venenosos nos enredan, nos distraen, nos hacen caer en drama, nos ponemos envidiosos, etcétera. Hay muchos tipos de pensamientos venenosos, pero cuando la mente observada se dota de conciencia y ahí empieza a aparecer los pensamientos de gratitud y honrar la experiencia, honrar al otro ser que está al frente de ti. Pero cuando los pensamientos no son observados, no estamos honrando a la vida porque no nos hemos dado cuenta de quién somos. claro, Tania, y es como reaprender lo que tú dices muy bien, el retorno de lo que de nuestra esencia, porque cuando niños teníamos pensamientos muy profundos y nos hacían, "Shh, tú no sabes, cállese, usted no tiene idea". Y tú estabas diciendo cosas que eran verdaderas, pero claro, quizás no sabías decirlas, pero no te potenciaron a decir, bien, wow, qué sabiduría, porque como estaban tan dormidos los otros, no cachaban que tú estabas diciendo una verdad y te empezaba a bloquear tu garganta, tu capacidad de unirte con tu verdadero ser, ¿no?
Y ahí te enredabas en ese juego de miedos, culpa, pienso yo, conflicto. Entonces me hace sentir muy, o sea, me hace sentir muy, es muy verdadero lo que dices, Tania. No es que tengas que ser otra persona, ni convertirte en Tania. En realidad porque Tania no es Tania. ¡Ah! Viene de esa galaxia, ustedes ven esa planeta que está allá, de allá viene Tania. Y yo de allá. Y todos, y todos. Entonces, como volver a tu esencia, saber que siempre lo tuviste, como recordarlo. Exactamente, Alejandra. Al principio buscamos, ¿ya? Lo importante es que seamos impecables con la búsqueda, porque si somos impecables con la búsqueda, vamos a encontrar la verdad. Pero la verdad es un jaque mate cósmico. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando somos a nosotros mismos. Por eso debemos ser impecables en nuestra búsqueda. ¿Ah? Entonces yo recuerdo una vez que me hizo un regalo mi doble cuántico y me regaló cuando era más pequeña, vivía con mis padres, me impactó un rayo en mi cuerpo físico. Y mi doble me anunció, me guió para que saliera afuera y me impactara el rayo. Y cuando me impactó el rayo, al tiempo después comprendí el gran regalo que significaba eso. ¿Por qué? Porque comprendí que yo era todo lo que veía y yo era el rayo. Yo era algo tan tremendamente profundo que no me lo podía explicar. Entonces mi mente se ponía más humilde, más silenciosa. ¿Por qué? Porque mi mente, yo ya estaba educándose en el sentido de que yo no me podía explicar el rayo que me había impactado en la cabeza, pero sí me lo podía explicar en el silencio, porque en el silencio te llegan información, pero es una información de una mente cósmica, ya no es de la mente del tiempo. Y esa mente cósmica crucifica la mente del tiempo. Y eso se llama dotar de conciencia a la mente del tiempo. Entonces, uno primero debe entender que uno no sabe. Es lo primero que debe entender, porque si tú reconoces que no sabes, tienes oídos para escuchar y tienes ojos ya no tan solo para mirar, sino para ver. Pero si uno cree que sabe, está en el personaje y el personaje no sabe. Y ese es el punto maestro. Entonces, cuando uno reconoce que no sabe, tienes más capacidad de atrapar silencio, porque no estás tan desesperado en la mente de querer controlarlo todo, porque ya reconoces que no eres el personaje y que el personaje no sabe nada. Y ahí comienza un viaje magistral de maestría de lo infinito. Qué hermoso, Tania, lo que dices. Lo que pasa es que cuando uno llega acá, te encuentras con puras personas que dicen que saben. Entonces, y tú tienes con una información y tú crees que sabes. Entonces, al final, uno piensa, ah, no sé nada, ellos saben. Entonces, entregas todo tu poder a ellos, que a mí me pasó con la religión. Tienes que salir de ese trabajo, tienes que hacer esto, tienes que morir, tienes que perdonar hasta la muerte, en el sentido de, no sé, pues de vivir de una manera como, como condenada, como víctima de alguna situación y como que el camino solamente es poner la otra mejilla. También quizás el camino es irse porque ya te dolió tanto el golpe que no quieres que te golpeen más. Entonces, como que de alguna manera yo entregué mi poder afuera en la vida porque no confié en el que traía y después nuevamente es como volver a integrarlo, pero también agradeciendo lo que te han entregado o lo que has recibido, porque es como un manual para poder encajar dentro de los personajes, porque a veces te encuentras con personajes y tú no quieres estar en el personaje, quieres estar en una cosa más elevada, pero no te entienden nada, porque es como que estuvieras hablando un chino, lo que hablábamos el otro día. Entonces, ¿cómo manejar esas dos experiencias con el maestro y el aprendiz, Tania? Y que ahí estás tocando un punto muy importante, Alejandra, porque simultáneamente nosotros somos el maestro y el aprendiz, pero de nosotros mismos y de cada ser que te rodea y cada animal y la naturaleza completa, el universo completo, porque somos el universo. Entonces, ¿cuál es el punto magistral? Es el equilibrio, el camino del equilibrio. Una mente equilibrada te da la capacidad de surfear las olas. Una mente que no está equilibrada no surfea las olas cósmicas y te quedas atrapado en el desierto, en el laberinto de tu mente, que te hace creer cosas
que te limitan y no te dan la puerta abierta a tener tu experiencia propia. Entonces, equilibrar la mente significa algo extraordinario. Primero, observarla. Observarla ya es estar consciente de qué estás pensando. Entonces los pensamientos no te atrapan, tú los dejas pasar como un pájaro, como las nubes, hasta que el cielo se despeja naturalmente, sin esfuerzo. Y el observar la mente también empezamos a equilibrarla. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la mente receptiva, la mente femenina. Y ya no estamos solamente en la mente activa, que es la mente masculina. Entonces, al estar también en la mente receptiva, es cuando estamos en el equilibrio. Y ahí surfeamos la ola. Ahí hablamos cuando realmente hay que hablar y no tenemos fugas de energía, de hablar por hablar o hablar para que nos quieran, para ser amados o porque tenemos prejuicio y queremos criticar a otras personas. Ya no derrochamos energía. ¿Por qué? Porque estás observando tu mente, eres un guardián. Entonces ahí empieza el viaje donde ya no estás solo experimentando el personaje. Y Tania, una de las cosas más lindas que he ido descubriendo este tiempo de compartir contigo es el tema de no identificarte con tus pensamientos, ni con tus emociones, ni con el cuerpo, sino que ir más allá y estar viendo esto que está sucediendo afuera como parte de ti, como tu propia co-creación, creación. Y eso para mí ha sido muy importante, porque me ha sacado del drama. Así Entonces, como es. del personaje, porque bueno, todos tenemos, yo soy actriz, entonces yo vivió actuando personajes. Y en realidad uno se aburre cuando el personaje está en la misma tecla, el mismo personaje, la misma teleserie, la protagonista que llora, no sabe quién quiere, si quiere a este, si quiere al otro, la mala que es mala, que no aprende nunca y sigue siendo mala hasta morir. Entonces, como que yo terminaba la teleserie diciendo, ¡ay, me aburrí! ¿Cómo no le dan una vuelta al personaje? Entonces, como en la vida es necesario eso y también para flexibilizarse, Tania, porque a veces las cosas no son como uno cree en el personaje que tienen que ser. Yo siempre he creído que las cosas van a ir para un lado y después van para otro, que es una sorpresa. Pero hay que estar abierto a eso, como tú estás diciendo. Claro, porque la vida no es la idea de la mente, la vida es un asombro, no es la idea de la mente. Y gratitud por ello. Y honro la vida, porque la vida es misterio. Y como es misterio, entonces puedo estar con mi niño o niña interior, gozando cada momento. Pero para la mente, la vida no es un misterio, es una idea. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos los pensamientos, vivimos de idea en idea. Y que lo que produce cuando empiezas a darte cuenta que tú no eres una idea de ti, no eres ni musulmán, ni cristiano, ni católico, ni Ujú. eres ateo, ni creyente, ni de izquierda, ni de derecha. Y empiezas a Oh, salir de las ideas, ¿qué es lo que ocurre? Tienes dos brazos para abrazar. Cuando tienes una idea del hemisferio izquierdo, solamente abrazas con una mano. Pero cuando incorporas los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, abrazas con ambas, con tu totalidad. Y el viaje es la integración, no es la separación, es la integración. Y la integración también es el camino de la aceptación de lo que estoy viviendo. Si acepto, me doto de conciencia mi experiencia, pero si la rechazo, me persiguen las sombras. claro, exacto. Como darle luz a esa sombra. Encontrar la belleza y la luz de esa oscuridad que estamos viendo o viviendo. Eso para mí ha sido importante en mi vida porque los programas están acá y como que siento que te atrapan. Uno vive una experiencia y la gente llega a decirte, ¡oye, qué terrible lo que te pasó! Y después llega otra, ¡oye, qué bueno lo que te pasó! Y así te la pasas como tratando, ¿no? Como de justificar tu experiencia de vida, ¿cachai? Como, y uno pierde energía, pierde también su enfoque por querer agradar, bueno, me pasó mucho de querer agradar a otros, pensando que la verdad estaba afuera, ¿cierto? Y eso ha sido lindo, encontrar una verdad profunda dentro, que mi experiencia y mis experiencias personales son la base de lo de mi vida, ¿no?
mi amor, mi visión, eso, como que eso me ha ayudado a despertar a, y salir del drama, eh, porque, no sé, acá estamos en un constante drama y todo el mundo cuenta su drama. Y mientras más lo contamos, Claro, más crece el drama. porque justamente, Alejandra, el drama tiene que ver con las máscaras de la cual ya la hemos asumido que somos nosotros. Y salir Sí. del drama no es aprender, es desaprender. Y es desaprender es sacarte las máscaras hasta que te des cuenta que no hay nadie. Qué Pero bonito. el no ser nadie tiene un regalo. ¿Qué regalo? El vacío que tiene la potencialidad de las mil formas. Entonces puede ser cualquier cosa, experimentar cualquier universo, pero desde la conciencia de quién eres. Porque si tú piensas que eres Juanito Pérez, ese va a ser tu mundo y no va a haber más, nada más allá que Juanito Pérez. Pero si no hay nadie, puedes experimentar Juanito Pérez en su máximo potencial. Pero si no, Juanito Pérez va a vivir, digamos, una dualidad dicotómica, siempre entre un sí y un no puedo, no puedo, pero no va a expresar esa experiencia en el tiempo dotándola de conciencia. ¿A ti te pasó en algún momento que te creíste el personaje? ¿En algún momento te atrapó el personaje? ¿Cómo te liberaste o te fuiste liberando y entrando en este fluir de estar en el vacío, Tania, y transformarte? Mira, el otro día yo te compartí que cuando era más pequeña no me gustaba ir al colegio. No me gustaba estar sentada en una silla, mirando al profesor, repetir lo que el otro decía. No encontraba sentido y estaba muy frustrada. Y le comenté a mi mamá, no quiero ir más al colegio. Y mi mamá me dijo, pero ¿cómo lo hacemos? No vas a poder seguir estudiando, no vas a ir a la universidad, bueno, todo lo que exige la sociedad. Y yo estaba frustrada en ir al colegio, aparte que recibía mucho bullying. Me gritaban india, indígena, porque usaba dos trenzas largas. Y se burlaban de mí porque estaba parada al lado de un árbol sin decir nada y todo el mundo me decía que estaba loca. Bueno, entre que no me gustaban las clases y el bullying, ya estaba en crisis. Mi personaje estaba en crisis. Y en un momento me habló mi doble cuántico y me explicó y me dio como una herramienta para que yo lo experimentara sin el juicio. Entonces me dijo, anda al colegio y observa todo lo que ocurre, pero mientras observes, no emitas juicio ante lo que observas. Y obsérvalo como si fueras por primera vez. Y no juzgues ni al profesor, ni al colegio, ni a tus compañeros, ni a ti misma, ni a tu propio personaje. No juzgues a nadie. Anda al colegio y solo observa. Y yo dije, ya, voy a hacer eso. Y fui al colegio y observé. Y cada vez que me venía un juicio, no, ya no me identificaba tanto porque recordaba también lo que me había dicho mi doble, que para mí en ese momento era mi amigo imaginario, no era mi doble, porque mi mamá me dijo que era un amigo imaginario. Pero bueno, me dio esa enseñanza. ¿Y qué es lo que ocurrió en el colegio? Experimenté algo extraordinario y me empezó a venir una gratitud y honrar la vida. Y me di cuenta de que yo estaba en un sueño. Y me di cuenta que aparte de que estaba en un sueño, que el sueño era extraordinario. Los pájaros, el profesor cómo se movía, la ropa de los alumnos, las mesas en una sala de clase, era toda una experiencia, pero como fuera de lo normal. Lo encontré extraordinario. Y Sí. cuando llegué a casa le dije a mi mamá que sí quería seguir yendo al colegio, que no se preocupara más. Pero no fue porque yo creyera en el colegio, sino fue porque experimenté el colegio desde el presente, desde la hora. Entonces acepté la experiencia y me di cuenta que mis ojos que observaban eran los ojos de la conciencia. Claro. Entonces me sentí como metida en un jardín, en una película, y me estaba disfrutando la película. Ya no estaba peleando con la película. Sí, Tania, qué importante eso, estar así en percepción de conciencia, ¿cierto? En el silencio y poder
mirar sin juzgar. Pero te quería preguntar eso, porque mucha gente me dice, pero ¿cómo no voy a juzgar si todo el rato estoy pensando respecto a otros? Entonces, ¿cómo no voy a tener mi opinión? Entonces, ¿cómo explicar lo que es el juicio y lo que es el observar sin juicio, pero al mismo tiempo, obviamente, con con tu forma de mirar la vida? No sé cómo explicarlo. Viendo lo que está pasando, ¿cachai? No justificando lo que está pasando de alguna manera. Sí, lo que pasa es que ahí nos enrollamos un poquito porque nuestra Sí. mente es muy limitada, Ujú, ¿ya? Lo que ocurre es que a medida que no juzgamos, no estamos identificándonos con la mente, entramos en una percepción pura. Y en esa percepción pura, tú sabes qué hacer sin saber qué hacer. Y te mueves perfectamente, sabes a dónde ir sin saber que a dónde vas a ir. Te mueves desde el ser, no te mueves desde el personaje que tiene opiniones. Te mueves desde el ser que observa todas las opiniones como una gran obra, pero no tienes problema con las opiniones. Aceptas ujú, todos los puntos de vista, pero te mueves en una percepción que tiene una fuerza y que actúa en la impecabilidad. Por ejemplo, yo te voy a contar una experiencia para que podamos entender. Yo estuve un tiempo alimentando a una loba marina. Estuve trabajando con delfines, mucho tiempo también delfines en mar abierto, en Punta de Choro, y entró a mí el cuidado de una loba que habían disparado y con un veterinario le hicimos una sanación en la cabecita, se le sacó la bala y yo estaba encargada de alimentar a la loba marina. La loba marina estaba encerrada en un lugar y yo le daba con un palo la comida porque tenía unos tremendos colmillos. Pero de repente yo entré en ese ahora, yo ya le había dado de comer a la loba y me estaba yendo. Y cuando me estaba yendo, estaba en el poder de la hora y escuché la intención del universo y la intención de la loba. ¿Y qué es lo que me ocurrió? Que mi cuerpo se transformó en la gota del cosmos que me movió hacia la loba marina. Entonces yo me moví sin saber qué iba a hacer y observé simplemente lo que ocurría. ¿Y qué ocurrió? Me devolví donde la loba y entré dentro de la jaula. Me acosté en el piso y la loba, que era salvaje, se subió arriba mío. Si yo hubiera estado en el personaje, yo jamás hubiera hecho eso, pero estaba en una conciencia de integración total. Y la loba, al subirse arriba mío, me ronroneó como pareció un gato, haciéndome como un rasquido acá y gimiendo de gratitud por tener una hermandad y no mm, sentirse sola, porque los lobos son de grupos. Y yo, era una gratitud en mi corazón que no lo puedo explicar con palabras. Y me quedé ahí y no había prejuicio, no había deseo, no había miedo, no había nada. Solo estaba fluyendo con la mar cósmica. Y cuando se cumplió el momento, supe cómo retirarme de ahí sin saber cómo lo iba a hacer. Era todo impecable. Y me fui. Y yo escuché a la loba decirme gracias. mm, Pero la que sentía la gratitud era yo. La gratitud de darme cuenta de que yo soy más allá del personaje. Y me fui. Entonces a veces hay fuerzas que nos mueven que no tienen que ver con el ego, pero para entrar en esa belleza de la existencia, tenemos que hacer un camino de autoconocimiento de nosotros mismos, a través de estas cuatro verdades olvidadas, pues Alejandra. Tania, así es. A veces entregarse a esos espacios de intimidad te ponen vulnerable, como en tu caso. ¿Cómo liberarse de ese miedo a esa vulnerabilidad? Eh, yo he tenido experiencias también así, me pasó con un animalito, con un perro que quería hacerme cariño y yo me fui a hacer cariño con el perro, un perro de estos como Scooby-Doo, negro, precioso, y empezó a hacerme cariño con sus manos y todo, pero a mí me dio miedo porque su papá empezó a retarlo, así como, ya, no, no la
molesté, como el típico del papá de la casa, el dueño del perro. Y yo empecé a mirar sus colmillos y me sentí como un conejito y me fui a esconder al baño. Y, y yo lo único que quería era estar abrazada al perro, porque yo desde chica tenía una conexión muy grande con los animales, sobre todo con los perritos, que se me murió uno, bueno. Pero no pude quedarme a vivir la experiencia con él porque tenía miedo de esa vulnerabilidad, ¿entiendes? Porque sentía tanto placer, pero un placer, y eso es lo que me pasa con el placer, que cuando estoy viviendo una situación de mucho placer, me da mucho miedo, como de entregarme al disfrutar una experiencia, ¿entiendes? No Pero sé ahí qué lo que pasa con tienes eso. que darte cuenta, Alejandra, con este viaje, es que el que tiene miedo es el personaje. Claro. Entonces tienes que observar al personaje con su miedo sin juzgarlo. No juzgues el miedo, solo obsérvalo, porque el miedo cuando es observado se silencia solo. Es el igual cuando un gatito te maulla y el gatito es observado, se calma, porque la naturaleza quiere ser observada es ser amada. Nosotros Mm, estamos como desconectados, pero cuando observamos volvemos a estar en la conexión con la totalidad. Entonces, cuando nosotros observamos nuestro miedo se rinde, es como una ola que revienta en la costa y cuando revienta en la tierra, besa la tierra y está rendida. Y cuando nosotros observamos nuestro miedo se rinde a la majestuosidad de lo infinito. ujú. Sí, también. Vamos, voy a implementarlo cada vez que me venga el miedo de cuando viva una experiencia, eh, Que porque sí, miedo es diferente a percibir una situación de conflicto, porque cuando sí, nosotros percibimos es diferente a tener miedo. Tú percibes y sabes que va a pasar algo y te mueves en relación a tu benevolencia, ¿ya? claro, Pero cuando estamos atrapados con el miedo, tenemos menos energía y no somos impecables y nos movemos con el mínimo de energía, entonces nuestra capacidad de solucionar la situación es muy pequeña. entiendo. Tania, y entramos, bueno, entramos en el miedo desde niño por el castigo y todo eso. Te quería contar que yo tengo un sobrinito que siempre le gustaba la magia o jugar y era muy imaginativo. O sea, él es muy imaginativo y siempre decía cosas muy profundas. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Ya no creo en la magia. Y había crecido como 7 años, 8 años, ya no creo en la magia, tengo que decírtelo. Y yo le dije, wow, le digo yo, ¿pero por qué? Porque la razón es todo, me dijo. Yo ahora soy lógico. Entonces yo le dije, tenemos dos hemisferios, uno lógico y otro creativo, le dije. Tienes que integrar los dos, pero no supe cómo explicarle que la magia se podía dar, que la vida era mágica, que cómo explicárselo a un niño que quiere ver algo ahí que suceda en el minuto, ¿entiendes? Esa magia de las películas, ¿no? Y, y la vida sí es mágica, pues, te sorprende ¿Sabes y pasan cómo cosas. explicarle a un niño? ¿Cómo? Yo te voy a mostrar cómo lo hacen en los templos Zen para que el Ya, niño no pierda la magia. Hay que recordar una frase maestra que dice, menos es más. Y a veces cuando explicamos mucho, en vez de ayudar, el niño se defiende con su mente racional. los Entonces, argumentos. más que explicar de muchas maneras, es llevarlo a una experiencia real, pero experiencia simple. Por ejemplo, en los monasterios Zen salen a caminar con los niños y el maestro no dice nada. Y el niño de repente pregunta algo por un bichito, qué bichito es, una mariposa le llama la atención. Y ahí el maestro le dice, mira qué increíble la mariposa, puede volar. Y el niño dice, sí, qué increíble. La vida es pura ciencia mágica, le dice el maestro. Y el niño dice, claro, puede volar. Se empieza a dar cuenta que la magia existe en sí misma y empieza a observar el ahora porque se da cuenta que es mágico. Entonces, llevarlo a la vida cotidiana, darte cuenta de que la magia está. Por ejemplo, yo tuve una experiencia Ujú. que me hizo darme cuenta de que siempre en el ahora es nuestra tecnología interior.
Y mi experiencia fue que yo me estaba mirando las manos y me empecé a mirar las manos como si por primera vez me las viera. Y me empecé a mirar los dedos, las líneas de mis manos, la forma de la uña, la temperatura y me empecé a dar cuenta que nunca había mirado mis manos. Y No, estaba tan en asombro mirando mis manos que en un momento de estar tanto en el ahora, desaparecí y aparecí en otra realidad. La magia está en lo que es ahora, no es una búsqueda exterior, sino estar en lo que está ocurriendo en el ahora, ya sea con tu cuerpo, con un bichito, con la naturaleza, con el agua, etcétera. Cuando uno observa sin evaluar, estás en el asombro y el asombro te activa tu tecnología espiritual. qué hermoso, Tania. Sí, así es verdad. Cuando uno está sin la mente, sin las ideas, simplemente viene información o ves imágenes y te transportas a algún lugar o al pasado o al futuro. A veces me ha pasado con Matías, con mi compañero, que de repente estamos en una situación y él me cocina mucho. Entonces un día ¿quieres una cosita? Entonces me estaba dando comida y sentí que era mi mamá, que era mi mamá que me estaba dando la comida. Y le dije, uy, te transformaste en mi mamá, le digo yo. Después un día, no sé, me dijo, vamos a caminar y vamos tomando de la mano y me dice, ¿quieres que te compre esa cosita o ese vestido, qué sé yo? Y sentí como que estaba con mi papá y como resignificando situaciones que quizás no viví tan así. Entonces como volviéndolas a vivir, como yéndome al pasado, como siendo una niña con un papá que te acompaña y te compra algo que te gusta, ¿entiendes? Y para mí eso fue súper mágico porque como que me transportó a una infancia, a una niñez, siendo una mujer grande ya, con mi tercer marido, entonces ya no era el momento que estaba viviendo el personaje, pero sí apareció una experiencia necesaria para mí que me llenó de alegría. Es muy hermoso lo que estás compartiendo, Alejandra, porque entraste a un poquito a recompensar y a vivir esa potencialidad que siempre está en nuestra vida de lo activo y lo receptivo, o de lo masculino y lo femenino, que lo podemos vivir con un amigo, con una pareja, con nuestros propios padres o con nosotros mismos, con los hijos. A veces somos amigos de los hijos, a veces padres de los hijos, a veces madre de los hijos y a veces el maestro de los hijos. ¿Ah? Pero esos relaciones está siempre rodeándonos a nosotros. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta que a veces con una amiga somos como hermana o como amiga o como maestra, siempre estamos cumpliendo tantos roles que finalmente lo que tú estás buscando eres tú y te das cuenta que todo eso que experimentas afuera eres tú, el padre que te da, la madre que te recibe, eh, el volver a nacer de ti misma, porque también fue un volver a nacer de ti misma, un renacimiento, una resurrección. ¿Y cuándo ocurre la resurrección? Cuando te estás dando cuenta que estás renaciendo, te estás transformando. Entonces también fue un renacimiento al reencuentro de tu padre a través Exacto. de tu pareja. Entonces, claro, a medida que observamos, vamos integrando la sabiduría cósmica. Sí, también sucede con amigas. Una vez abracé a una amiga y me dijo unas palabras y yo me fui, o sea, en ese minuto ella era mi hermana, que me estaba diciendo esas palabras, como un acto que sentía yo necesario y que lo viví con esta amiga. Y siento como que si hubiera sido algo que en el futuro va a suceder, como no sé cómo explicarlo, pero era muy loco porque sentía que era mi hermana y fue muy, muy profundo lo que nos dijimos, qué sé yo. Sí, es verdad eso es hermoso, eso me sucede harto y es muy mágico. Y la vida es mágica. Así es, la vida es extraordinaria a medida que vamos realizando ese camino del asombro, porque tú caíste en el asombro con tu pareja, como te regaloneaba, como esto, qué rico, y eso te va produciendo más energía. Cuando no estamos en el asombro tenemos menos energía y entramos en la frustración, pero cuando el asombro está en nuestra vida, hay mayor energía
y empezamos a experimentar ese centro del ojo del huracán, estar en ese silencio, en ese vacío amoroso que podemos ver la gran danza, pero desde esta actitud mental de honrar en la gran obra de arte. Sí, Tania, qué lindo eso de honrar la obra de arte y no juzgar, porque somos todos creadores también, entonces respetar ese camino de cada uno que tiene un sentido, ¿cierto? No estar como, muchas veces uno está como resistiendo la vida, así como, ay, que no pase esto, ay, que no pase esto, como esa actitud de nuestros ancestros, pues. Y en realidad dejar que las cosas fluyan y sean también es dejar de controlar, dejar de controlar. Tania, ¿cómo nos mantenemos en este asombro, estos cuatro caminos? Danos algunas formas prácticas de poder mantenernos ahí o entrar en ese asombro. ¿Cómo lo vamos haciendo? Mira, lo primero es fundamental entender que no somos nuestros pensamientos. Cuando vamos comprendiendo esto, vamos a tener más capacidad de asombro. Pero si yo pienso que soy mi mente, estoy más identificada y tengo menos energía. Entonces, la primera herramienta, tú no eres lo que tú piensas de ti. Y ahí tenemos una gran verdad olvidada, que no somos los pensamientos. ¿Cuál es la segunda verdad olvidada? Que no existe la escasez. ¿Cuándo existe la escasez? Cuando estás en el esfuerzo y en el personaje. Pero nosotros somos la ley y la ley es que todo fluye, porque el universo se mueve en intención, no se mueve en deseo en el tiempo, porque el universo se mueve más allá del tiempo, se mueve en intención. Intención siempre es ahora, no es mañana. Mañana voy a tener intención, no existe eso. La intención está ahora contigo moviéndose y Mm. toda la fuerza cósmica se mueve en una sola intención. Entonces, una es comprender que no eres tus pensamientos. Dos, como tú muy bien dijiste, Alejandra, empezar a soltar. Empezar a soltar también es un acto de rendirte hacia el misterio de ti. Y el dejar ir también es la belleza del amor, porque el amor nada aprisiona. El amor es en libertad. Entonces Bien, vive en la ley, vive en el fluir. Yo recuerdo muy bien una vez que me mostraron la ley y los delfines. Estaba en la mar y una hembra me mostró su cola y me dijo, tengo escrita la ley en mi cola. Y yo no entendí mucho. ¿Qué se refiere que la ley está en su cola? Y me explicó que la ley es fluir. Y cuando uno fluye, bebe el néctar dentro de sí de la vida, porque la vida es eterna. No es que tú vas a lograr la inmortalidad. No hay nada que lograr. Tú eres ahora lo eterno. Pero beber mm, el néctar es estar fluyendo. Y fluir es ser libre. No fluir es estar atrapado en el tiempo. Entonces yo empecé a observar la cola y me di cuenta que en su cola sí tenía escrita la ley, como una forma de corazón, la cola, con una especie de copita al medio. Y me dijo, en el centro de mi cola yo bebo el néctar de la existencia, que es el equilibrio de ambos hemisferios del cerebro. Ahí está mm, el centro de la existencia, que es el camino del medio que hablaba Buda. Entonces me dijo, cuando fluimos, no hay ni bueno ni malo, estás en la fuerza, moviéndote con ella. Estás surfeando la ola, no estás en contra de la ola, estás montando la ola y a la vez eres la ola. Entonces, claro, ¿por qué sufrimos? Porque nos esforzamos para que nos amen, nos esforzamos para ser una mejor persona, nos esforzamos para tantas cosas en vez de claro. soltar y fluir. Y uno se dirá, ¿cómo voy a fluir si ya llevo tantos años no fluyendo? Empieza a observar tu mente. Cuando una mente es observada, se dota de conciencia y empieza a permitirte a fluir, porque todos los cuatro verdades olvidadas están conectadas entre sí, no funcionan solas. Uno Sí, para todos y y todos todos para... para uno. Y ahí ya tenemos dos verdades.
la mente, que no eres tus pensamientos, el agua, que no eres el estancamiento, eso es una ilusión, pero puedes beber el veneno porque el veneno es tu propio antídoto. Y yo ahí siempre receto beber tus lágrimas. Ya con el dedito de la mano te las chupas o con tu lengüita o con una copa chiquitita. Beber tus lágrimas, porque ahí está tu receta de sanación emocional. Oh, qué Y el hermoso. tercer ser viviente es también el fuego. Observa tu energía. Si no observamos si tenemos pila, no tenemos pila, cómo amanecí hoy día, estoy de baja, no la observas, te mueves con piloto automático. Pero quien observa su energía tiene más energía. Quien observa sus pensamientos atrapa silencio. Quien observa su gratitud y el fluidez en el cosmos puede surfear las olas sin ningún problema. Pero quien Mm. no observa esta ley que vive dentro de nosotros queda atrapado en el laberinto mental. Y el laberinto mental es la desesperación de salir. Te enredas con la mente. Y la cuarta verdad olvidada es la tierra. Es la tierra, es experimentar el cuerpo humano como una gran obra, no como un enemigo, no como un distractor, sino como una experiencia. Y cuando experimentamos sin juicio alguno el cuerpo, sin evaluar directo a la presencia, el cuerpo nos da un grandioso regalo. Nos regala el cuerpo vacío. Entonces eres la forma y la no forma simultáneamente. Y eso es algo extraordinario. Cada elemento nos da su regalo infinito, pero eso infinito está cuando empezamos a experimentarnos conscientemente y no a distraernos en el afuera. Observar mi mente, observar mi energía, observar mi cuerpo, observar mi agua, y así me voy transformando en mi propia medicina. Y cuando observamos el fuego también es observar la visión que tenemos, la visión, esa intención. Lo que ocurre en el fuego, que a medida que observamos nuestra energía, tenemos más luz para iluminar la sombra. Y se nos vamos dándonos cuenta de que tenemos como una especie de antena que podemos sintonizar con otras realidades. Y eso ocurre a través del fuego. Por eso también los indígenas le llaman el poder de la visión. De hecho, para muchos nativos, ellos ven tele a través del fuego, porque ven muchas realidades cósmicas a través de la observación en el fuego. El fuego tiene muchos secretos que revelar, que el ser humano ya estamos muy distraídos y ya no nos conectamos con los elementos, pero los elementos tienen las verdades de nuestra tecnología interior, disfrazados en el tiempo. Sabes que yo hice un acto mágico, Tania, que me nació de mí o de mi ser íntimo. Acá donde yo vivo pasan muchas bombas de bomberos, porque constantemente están apareciendo, los bomberos aparecen y todo. Entonces, constantemente al sentir la bomba de bombero, ahí me daba miedo. Ay, ¿qué se estará quemando? ¿Dónde se está quemando? Y un día mi voz interior me dijo, no, cambia la percepción. La bomba de fuego, tú llama al fuego y dile, ven a mí, ven poder. Yo soy el fuego, pero transmutado, ¿no? Que no me quema. Y trae ese fuego a ti y de esa manera apágalo donde esté apareciendo, donde esté quemando, ¿entiendes? Como apacígualo. Entonces empecé a ver esa visión, cada vez que pasaba la bomba yo levantaba los brazos y decía, ven fuego a mí, pero ven transmutado, ven con una llama violeta en mí, dame poder, dame fuerza. Y ese fuego que puede hacer daño, que se mengue, que desaparezca. Y eso me dio mucha alegría, porque cambió mi percepción cada vez que pasaban las bombas. Y Entonces fue ya no muy, había drama. ya no había drama, claro, como que yo transformé el drama. Sí, exactamente, Lo, exactamente. lo ¿Y cuento porque tenemos sabes la cuál es capacidad. el punto, Alejandra? Porque es muy interesante lo que estás compartiendo. Cuando nosotros integramos otros puntos de vista, se nos amplía la conciencia. Y tú integraste un punto de vista de los sentidos internos. ¿Por qué? Porque para los sentidos externos
el fuego quema, pero para los sentidos internos, el fuego no quema. Exacto, exacto, sí, exacto. Tiene otra mirada. Es la intención, la pasión, la fuerza. Claro, sí, eso fue muy, muy bonito, muy como descubrir que tenemos poder para transformar lo que estamos viendo y lo que está sucediendo, porque también estoy afectando a eso, esa situación. También estoy entregando, de alguna manera, ya que no soy un cuerpo, soy un ser eh, de energía, ¿cierto? Un ser espiritual, cósmico, puedo viajar también. Entonces una parte de mí viaja a ese lugar para calmar ese fuego. Bueno, el fuego es un tema que a mí siempre, desde chica me quemé mucho, me quemé las piernas, me quemé el brazo. Eh, Siempre le he tenido mucho respeto. Y cuando dejo una vela encendida y me voy, vuelvo a ver si la apagué. Entonces miro si la apagué bien o si prendí un palo santo, como, como miedo a mi poder. Porque como el fuego es poder, pues me doy cuenta ahora. Eso te quería decir, Tania, que a través de todo lo que tú nos has compartido, de lo que hemos recibido, de esta sabiduría ancestral, me he ido dando cuenta que los símbolos, vivir la vida a través de los símbolos es fundamental, porque los símbolos, hay una parte inconsciente que los tiene mal enfocados, ¿me entiendes? Entonces yo miraba como chuta, se me quedó la vela encendida, que no fue, porque siempre me devolvía y nunca estaba encendida, pero era como desconfiar de mi propio poder, de mi propia capacidad de cuidarme, en fin, de mi propia fuerza. Entonces fui mirándolo desde otro lado, no como desde el juicio conmigo misma, y también mirando otras vidas, el fuego, lo que significó para las mujeres, muchas mujeres quemadas por decir sus verdades, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta de que era mucho más allá de lo que yo percibía, ¿me entiendes? Como que le fui dando un sentido que también me dio más libertad y menos miedo, me fue liberando del miedo nuevamente. ¿Cachai? Y los símbolos de la cruz, todos los símbolos cósmicos que hemos comprendido que no era solamente, no era la cruz, el castigo, Jesús y la cruz, sino que es el símbolo cósmico de la unión del femenino y el masculino, ¿cierto? De los cuatro seres vivientes, de cuando hacen el amor. Todo eso le dio una mirada, una percepción distinta a mi lectura, que me ha hecho volar un poco más, salir de una cárcel. Eso quería que compartieras, Tania, un poco. Porque los Es símbolos que son ahí tenemos algo muy interesante porque Alejandra, los símbolos nos activan la comunicación con el hemisferio derecho. ¿Ah? Entonces, cuando empezamos a integrar los símbolos, vamos dotando también de conciencia, nutriendo de una información más profunda al hemisferio izquierdo. Los símbolos tienen un idioma más profundo y participan mucho en los sueños, en el mundo onírico, porque todo es simbólico, no es lineal para como lo ve el hemisferio izquierdo. Entonces, el entrar al mundo de los símbolos nos permite también comprender nuestro inconsciente. Es un viaje de integración. Y un viaje de integración es el viaje del amor, porque el amor no ve las cosas separadas, todo es uno. Entonces, los símbolos nos van ayudando a entender, por ejemplo, que el veneno es el antídoto y que los cuatro seres vivientes tienen veneno y que los cuatro, su propio veneno es su antídoto. ¿Mm? Entonces, cuando el agua se estanca, ese estancamiento, si tú lo aceptas y lo integras, es tu propio antídoto. Y al igual con los pensamientos, si lo observo, mis propios pensamientos me van a permitir estar en el poder de la hora, porque están siendo observados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el mundo de los símbolos? Empezamos a entender aspectos más profundos, porque un símbolo no significa una cosa, significa mil cosas. Entonces claro, la mente racional queda limitada. Por ejemplo, un círculo. Un círculo es un símbolo usado por todos nuestros ancestros. Pero ¿qué significa un círculo? Muchísimas cosas. Por ejemplo, un círculo es para poder vernos el rostro y reconocer que yo soy otro tú, donde no hay superiores ni inferiores. Un círculo representa la mesa redonda donde festejamos el grial, el beber el néctar de la vida. Un círculo representa hacer ceremonia, un círculo de danza, un círculo de sanación, tantas cosas que significan un círculo.
una serpiente que se come la piel. Exactamente, y que se renueva a sí misma en el arte de la transformación. Esa es Entonces, otra, otro, esa es mucho otra palabra, ¿sí? significado. La muerte también tuvo una transformación para mí, cuando nos comentabas que la muerte en realidad era la transformación. Entonces, cuando uno escucha adentro, muérete, tu propio personaje te está diciendo transfórmate, pero cuando uno cree muérete, es como chuta, me tengo que tirar del cuarto piso, como que ir mirando la vida desde otro lado te ayuda a poder cambiar, transformar esta mente que está enredada. Entonces, como que todas esas cosas que hemos ido aprendiendo, a mí me han ayudado a tener equilibrio, a decir, morirme es transformarme. No tengo que tener miedo de la muerte porque solo es una transformación. Y nos estamos transformando constantemente. Mira, yo ahora estoy colorina, ayer fui rubia, era una niña, ahora soy abuela, tengo 3 nietos y así la vida, nos vamos transformando. Hay una frase que dicen los toltecas, la muerte mi amiga. Cuando vivimos con la muerte, vivimos en el ahora. Cuando vivimos en el tiempo, dejamos las cosas para después. Pero la No muerte es nuestra aliada. nuestra aliada Tania. Por eso tu taller, que me encanta, bueno, me encantaría poder estar ahí, pero yo tengo un viaje ahora, me voy a ir a China unos años, pero vamos a estar conectadas con Tania, pero ella va a empezar un taller que se llama Morir antes de morir. Tania, cuéntanos de tu taller y del viaje también a España. A ver, acá en Santiago comienza un taller el 30 de agosto, que es un taller donde vamos a experimentar herramientas de autoconocimiento a través de puras experiencias y abrir este sabor a la vida de lo desconocido, porque eso es lo primordial. El personaje vive en lo conocido, pero podemos dotar de conciencia al personaje cuando empezamos a experimentar lo desconocido. Ahí el personaje se asombra y dice, ¡uf, qué increíble es esto! No pensé que fuera posible. Pero bueno, ahí el personaje empieza a activar su niño, su niña interior. Y vamos a hacer trabajos bastante profundos que tienen que relación con los cuatro seres vivientes que nos llevan a la crucifixión cósmica, que se llama la verticalidad que cruza el tiempo. Experimentar el tiempo, pero a la vez darte cuenta de que no perteneces a esta realidad, que somos de otros lugares simultáneamente, somos seres galácticos, pero no hay que solamente entenderlo con nuestra mente, hay que experimentarlo, porque no se trata de creencias, se trata de experiencias. Entonces, el taller es un viaje con los cuatro seres vivientes en que se van a transformar en antídotos y nos van a llevar de lo finito a lo infinito. Qué hermoso, Tania. ¿Dónde va a ser ese taller? ¿Cómo se contactan contigo? Ahí vamos a dejar, yo te voy a mandar la información para que la agreguemos al video para que me puedan contactar, pero lo pueden hacer a través de mi correo, que es taniawolfensonisis@gmail.com. Y también tú me preguntaste sobre lo de España, justamente entre el 1 y 5 de octubre voy a estar dando un taller allá en Tenerife en relación a esto mismo, el autoconocimiento de camino a la libertad y dejar de experimentar estar con intermediarios, sino empezar a canalizarte a ti mismo y no darle tanto poder como que tienes que canalizar tantas cosas cuando tú eres el eje primordial de la vida. Y vamos a hacer también en el taller de Tenerife de España, meditación acuática 0, que es empezar a recuperar la ley del agua, que es la que nos lleva a estar en conexión con el doble, porque entramos en estado REM en vigilia a través del agua. Y el estado REM nos deja conectados con el doble y él resetea nuestro cuerpo y lo experimentamos ahí mismo, a través de las frecuencias y vibraciones que se ven físicamente. Entonces vamos a entrar en un idioma ancestral de resurrección que tiene que ver también con los seres vivientes de cada elemento de la naturaleza, su sabiduría que nos lleva también al retorno de sí.
Hermoso, Tania. Yo estuve en ese taller de meditación acuática maravilloso que fue entregado por los delfines, ¿no? Por una delfina, ¿o no? Gran parte de lo que yo enseño y practico en el agua para que las personas experimenten el alfabeto acuático, me lo enseñó una delfina. Ella me lo Tremendo. aplicó a mí, me lo hizo y bueno, experimenté una muerte muy profunda en que me vi que yo era el universo entero, que yo era el agua, era la delfina, era Tania, no era Tania, era todo, absolutamente todo. Y fue tan profundo y de tanta gratitud ante esa delfina que tengo en mi corazón, porque ella me aplicó todo el alfabeto acuático en mi cuerpo con su boquita, con sus dientes. Me agarraba al cuerpo y me lo empezaba a mover y me daba vuelta, me aplicaba la muerte, la resurrección, un montón de alfabetos que tiene el agua y que me van llevando a ese presente y ese presente a ese ahora en que empiezas a saber quién eres, pero que no puedes decirlo ni definirte. Qué lindo, Tania. Esta sensación de ser todo, porque somos todo. Tania, gracias por todo. Ha Ay, sido que muy eres lindo linda. compartir. Te amo mucho, estoy muy agradecida. Si tienen preguntas, chiquillos, nos hacen ahí debajo del video y a las próximas vez que nos juntemos vamos a compartir esas preguntas ya para seguir todos aprendiendo o reaprendiendo, reconectándonos con lo que somos. Así que Tania, gracias por todo, mucho amor para ti y bueno, nos Muchas vemos pronto. gracias, Alejandra. Muchas gracias por este tiempo compartido, este tiempo que nos da herramientas para ir al no tiempo. Así que una gratitud tremenda y vamos a estar viéndonos para entrar en este arte. Bien, Tania, gracias, gracias por este espacio tan hermoso, Tania. Muy necesario y qué bueno que ha vuelto. ¿Ya? Lo pondremos en todas nuestras... Muchas gracias, Ale. Gracias. Besito, Un Tania. abrazo gigante para ti. También para ti y para todos.